15 de enero de 2018. Presento el audio número 13. Saludos de Salvador R. Duarte, hablando sobre los sindicatos bajo el título Sindicatos Clasistas en vías de extinción. Dentro de los planes neoliberales está desorganizar a la sociedad civil en su conjunto global para establecer un nuevo sistema capitalista mundial o supracapitalismo, y es una amenaza de destrucción sin límites de los derechos sociolaborales. Terminar con las conquistas que hasta hoy aún goza la clase obrera. Derechos constitucionales que se pierden, para lo que utilizan en Europa a la Confederación Europea de Sindicatos, seguida del sindicalismo latinoamericano, pegado aún a las enseñanzas que dejara la CIA a través del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, y otras de menor cuantía, aparentemente desaparecidas, siendo la más importante para el nuevo capitalismo que surge actualmente después de la AFL-CIO, la Confederación Europea de Sindicatos, por su entreguismo de conquistas sociolaborales o por no defender a la del voraz capitalismo imperante que surge fortalecido de las entrañas de la injusticia, del despojo de la riqueza ajena, de la salvaje explotación. Ese capitalismo que está borrando de la faz de la tierra la palabra justicia, para que impere la ambición, la acumulación, las guerras, la injusticia social, la imposición de crisis económicas, políticas y sociales, matanzas masivas programadas para control poblacional, haciéndonos creer que se trata de guerras sociales surgidas del pueblo, como actualmente sucede en El Salvador. Nos preguntamos, ¿surgirán nuevas corrientes sindicales revolucionarias? ¿Se vislumbra un proyecto de transformación de la sociedad en aras de consolidar un verdadero Estado democrático, con total ausencia de injusticia y respeto absoluto a los derechos humanos del pueblo? ¿Estarán trabajando los sindicatos para establecer el bienestar de la clase obrera como es su responsabilidad? Honestamente creo que no. Actualmente la dirigencia sindical, escuela de la CIOLS, ORIT y de la CIA, está marginada de la participación política estatal, no partidista, puesto que parte de ella, su dirigencia está dentro de las llamadas tripartitas, de donde sale la línea hacia los sindicatos, perdiendo esto su independencia al quedar supeditados los intereses de los trabajadores a los intereses patronales. Las tripartitas ayudan a controlar el movimiento sindical. Antes de seguir adelante, vale la pena explicar el origen de las tripartitas. En 1962, el gobierno estadounidense, preocupado por el auge revolucionario que tomaba en América Latina la Revolución Cubana, dispuso que en el continente americano no se formaría otra Cuba, y conforman lo que se llamó el Consenso de Washington, quedando integrado por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el magnate naviero J. Peter Grace, representando el comercio, y George Manny, presidente de la AFL-CIO, o sea, la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, por los trabajadores.
y fundan el Instituto para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. Y con este instrumento y con la asesoría de la CIA, invaden el mundo sindical con millones de dólares, viajes y cursillos, transformando sindicatos con escasa mentalidad revolucionaria y desconociendo la dirigencia su verdadera responsabilidad político-sindical, se vuelven fácil instrumento de la política internacional estadounidense bajo la dirección de la AFL-CIO, dirigida en este caso por el lobby israelí y la CIA. Son los sindicatos las únicas organizaciones de las cuales los trabajadores dependen para defenderse del gobierno, o dependían, y de partidos burgueses, traidores de sus pueblos, como el actual gobierno revolucionario salvadoreño, cuya base fue cimentada con la sangre de 100.000 sacrificados para que un grupo de vividores gocen el buen vivir irresponsablemente al margen de sus deberes. El movimiento sindical debe ser movilizado para exponer las escaseces artificiales, las reservas ocultas, para revelar la verdad detrás de las desastrosas crisis que el capitalismo le echa encima a la población. Los trabajadores sindicalizados bajo dirección revolucionaria se defienden a sí mismos y conservan intactas sus conquistas. Queda claro que los sindicatos para los trabajadores son como el aire o el agua. Los sindicatos son aún la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Los sindicatos pueden y deben educar políticamente a las masas, interrelacionarse con ellas, programar su trabajo laboral y político. Contrariamente, los sindicatos, única institución de que disponen o disponemos aún los trabajadores, están siendo debilitados, conformistas, pierden sus conquistas de otras épocas por las que muchos verdaderos representantes de la clase obrera murieron, fueron exilados, torturados o simplemente desaparecidos. Se pierde nuestra condición de clase social, nuestros derechos sociolaborales como la jornada de 8 horas, el voraz supracapitalismo que surgirá o que surge ya, acabará con toda prestación sociolaboral y gran responsabilidad tendrán los actuales dirigentes sindicales, especialmente quienes dirigen a la Confederación Sindical Europea, por haber permitido y seguir permitiendo, según entiendo, elaboraron el 2 de octubre de 1997 la cláusula que sentencia lo siguiente: la política social de los gobiernos pasa oficialmente a estar bajo la vigilancia de la Comisión Europea, lo cual quiere decir que los gobiernos nada tendrán que ver con lo social de los pueblos, como ya empieza a suceder en El Salvador, donde hospitales y escuelas sufren el abandono del Estado ante la mentirosa propaganda barata, cara, del buen vivir. Seguiré hablando de los sindicatos, pues es algo tan importante que el pueblo debe de saber cómo componer sus sindicatos, cómo organizarlos de nuevo. Los trabajadores deben estar al día en todo lo que sucede en el mundo. Les habló para ustedes